Iniciamos el programa Expresión Política, una introducción musical fantástica. Es interesante la forma de la expresión musical. Expresión política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy estaremos analizando lo que es democracia y gobernabilidad, conjuntamente con el doctor Pablo Carrión, que es el concejal electo de este proceso eleccionario 2023. Con él queremos conversar este tema que lo ponemos a consideración de ustedes, democracia y gobernabilidad en el gobierno municipal, porque el doctor Pablo Carrión va a desempeñar las funciones de legislador y fiscalizador del Cantón Loja. Pero antes de ello quiero saludar al doctor Pablo Carrión, con quien vamos a desarrollar expresión política. Doctor, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias, apreciado Pablo, apreciado Lindo. Este espacio de conversación realmente sobre temas que deben de vincularlos a la comunidad, ¿no es cierto? Temas que es importante que cada vez los vayamos profundizando, enraizando más en el cotidiano. Comenzar a vincularlo al ciudadano con el ejercicio de la política, de la vía de su municipalidad. Porque a la larga, quienes laboraremos como servidores públicos, en este caso de elección popular dentro del seno del Cabildo, no somos más que la representación de eso, de nuestra comunidad en un cuerpo colegiado. Perfectamente, doctor. Yo quiero iniciar el programa introduciendo una temática en el sentido de lo que es el proceso eleccionario 2023, los resultados electorales, pero de una lectura posiblemente política. Yo recuerdo que décadas anteriores y administraciones anteriores, los procesos eleccionarios, vamos a elegir alcalde en el Cantón Loja. Y la alcaldía no era para todos los ciudadanos, estaban predestinados determinadas figuras políticas con sus títulos y a lo mejor su experticia o experiencia en el manejo de la vida pública como también de la vida privada, pero más la pública, y en la cual las alternativas para abrir el abanico de una democracia, para instalar un gobierno decente, no existían, porque había a lo mejor esa tara o esa concepción de que la alcaldía es para una determinada imagen política. En otras palabras, no había democracia en la selección de alcaldes del Cantón Loja. Pero el resultado electoral 2023, que determina el triunfo del señor licenciado Franco Quesada, al cual varias veces el exalcalde doctor José Bolívar Castillo, de forma despectiva, incluso simplificó la personalidad del actual alcalde electo. Entonces el licenciado Franco Quesada viene a romper prácticamente ese crisol de las deidades de quienes podían ser alcaldes en el Cantón Loja. Entonces yo le consulto, señor doctor Pablo Carrión, ¿cómo concibe usted este resultado en el tema de la alcaldía? Porque vamos a hablar de democracia y gobernabilidad. Doctor. Mira, interesante la perspectiva que tú presentas. Y esa ha sido la vivencia del Cantón Loja específicamente durante cerca de 30 años, efectivamente. La alcaldía en Loja se turnó entre la participación de José Bolívar Castillo y de Jorge Bailón. Hubo un periodo intermedios en el tiempo de la revocatoria del doctor Castillo con la señora Pineda y obviamente tras la muerte del ingeniero Bailón, la actual alcaldesa, la señora Picoita. Pero a la larga fueron las dos figuras políticas, porque durante todos estos procesos eleccionarios de los últimos 30 años o de las 3 últimas décadas, se hizo esta tendencia a polarizar. La campaña nacía ya polarizada, porque Claro. hubieron otros actores políticos en el escenario, pero desde un inicio se vendió la imagen, o el Chato o Bailón. Es decir, crearon un péndulo de alternabilidad entre ellos dos. Y obviamente hubo una ocupación del ejercicio público para efectos de proselitismo político que les daba ya pues una ventaja ante todo proceso electoral, porque eran reelecciones subsecuentes, continuas. Claro. Eran personas que se mantenían en la vida política
no por actividad per se de ejercicio político con la ciudadanía, sino por el ejercicio del mandato popular en la ocupación del cargo público de alcaldes. La contienda de ahora tiene algunas particularidades muy especiales. 14 personas en papeleta, una participación buena porque permite alternabilidad, son nombres nuevos, movimientos nuevos. Y obviamente la figura de personajes que si bien ya habían tenido alguna presencia en el ámbito político, tenían un trabajo avanzado. Yo a Franco les reconozco, pero se refiero al licenciado Quesada, les reconozco el mérito de haber venido trabajando políticamente, no de este proceso. Son 8 años. Venía ya casi 8 años haciendo labor política, desde el hecho mismo en sí de crear el movimiento que le cobijó para terciar en estas elecciones. Entonces, muchísimas gracias. Desde ese punto de vista, no se podría decir que es una ventaja, no, pero sí es un importante aporte para llegar al seno del Cabildo. El resto de candidatos tampoco eran desconocidos. Los que le seguían en lista en papeleta, bueno, vuelve a aparecer la figura de Castillo Vivanco en un nuevo proceso. Yo creo que ya último, soy sincero. Estamos hablando de gobernabilidad, estamos hablando de democracia en la ciudad. No quiero ser despectivo ni peyorativo con el doctor Castillo, pero creo que este fracaso electoral de esta vez cierra su capítulo de vida política. Me refiero a la política electoral. La edad y la negativa del pueblo a ubicarle en los puestos que él ha solicitado, yo creo que es hasta aquí llega, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, doctor Pablo, el resultado electoral, yo lo estoy analizando de una situación porque estoy con la página del CNE de la última, hasta el día, hasta esta hora. Por ejemplo, el señor licenciado Franco Quesada supera los 42,000 votos. Le sigue, aunque usted no lo crea, el doctor José Bolívar Castillo, con 21,000 votos, pero a la larga lo que estamos aquí manifestando, se está rompiendo a lo mejor ese tazón o esa forma de concebir la política de que solo en determinadas figuras tiene que estar la conducción del gobierno del Cantón Loja. Y más adelante, con estos resultados electorales, porque allá hay una información a lo mejor subliminal que debemos de irla analizando y también preguntarle a usted cuál va a ser su grado de gobernabilidad en el aspecto de fiscalización y legislación, porque ya hay aspectos políticos que dicen las inversiones económicas del cantón van a ser para un determinado sector y eso es muy peligroso. Entonces yo le consulto, el triunfo del señor licenciado Franco Quesada es prácticamente un detonante de decirles cualquier lojano que tenga el espíritu de libertad y de democracia puede ser el alcalde del Cantón Loja, señor doctor. Sí, esa me parece que debería ser la lectura de esta vez. Hay que considerar un fenómeno político-social importante. La muerte del ingeniero Bailón rompe este bigeminismo Castillo-Bailoncista, ¿no es cierto? Claro. Y abre puertas para que otras tiendas, por lo menos para que se visualice, porque estaban de hecho ya existentes dentro de la participación política electoral, pero abre puertas para que se puedan ser visibilizados otros candidatos. Ya rompe esta hegemonía preestablecida de Castillos y Bailones. Eso también da una oportunidad a los nuevos, porque ya uno de los dos personajes ha desaparecido. El hecho de que el licenciado Quesada llegue, y lo que topas tú de que podría generar una crisis de gobernabilidad a nivel del Cabildo, no creo. En cuanto a la votación, responde a un proceso electoral mucho más amplio, responde también al quemeimportismo, a la desidia, a la decepción de la ciudadanía frente al quehacer político. Entonces, figuras como la del doctor Castillo, si bien tiene una importante votación, es su votación cautiva, siempre la tuvo. Claro. Hay una generación que vivió con él. Vivió con él porque cada vez que abría los ojos o lo veía él o lo veía Bailón. Ahora no estuvo Bailón. Es una generación de votación cautiva, permanente, fija, leal, podríamos decir. De pronto está identificada con su forma de hacer política. Claro, pero hay otra información también que quiero consultarle, doctor. Por ejemplo, la votación del licenciado Franco Quesada, porque si leemos también hay otro elemento que tenemos que irlo visualizando. La intromisión de algunas huestes ideológicas a nivel nacional para captar el poder del Estado ecuatoriano.
y las elecciones 2023 era una oportunidad para medirse la capacidad de fuerza, la capacidad de logística y también la capacidad de organización. Y a lo mejor por eso tenemos un número significativo de candidatos que muchos de ellos no llegan ni al 10% de votación. Entonces, la inquietud que yo tengo, el pueblo lanzó una pregunta subliminal con el triunfo del señor licenciado Franco Quesada y el resto de los candidatos que estuvieron en contienda electoral, porque también es una respuesta y una pregunta que dicen, el gobierno municipal no ha sido tan eficiente, y aquí tienen la respuesta. En otras palabras, es un grito desesperado del Cantón Loja. Yo te diré que, mira, caminé las calles de Loja y conversé con muchísimas familias y con muchísimos ciudadanos. Mi campaña se constituyó, no solo esta campaña, la campaña para cuando participé para asambleísta fue en iguales términos. Conversando con la gente, dialogar y tratar de entender si lo que yo veía como necesidades eran las necesidades que también tenía el pueblo, y teníamos un altísimo puntos de coincidencia. Y te vuelvo a repetir, la decepción que existe de la ciudadanía en los actores políticos que se han manifestado en la alcaldía, en la prefectura, en la asamblea, en la propia presidencia de la República, se traduce en este tipo de nuevos procesos electorales. La presencia del nuevo, de la posibilidad de la esperanza renaciente. Eso es lo que al pueblo, o el pueblo busca, el pueblo anhela. Existe una pérdida completa de credibilidad en los partidos políticos. Los partidos políticos como tales han llegado a su punto de quiebre, a su punto de excepción. Tiene que haber una reorganización completa, una retoma del ejercicio real de la política en base a sus filosofías, a sus convicciones. Caso contrario, es una democracia medio simulada. Claro. Si bien es cierto, para poder participar en un régimen democrático necesitamos del aval, si se quiere, o del respaldo de un partido o una tienda política, en la actualidad los partidos se han convertido casi en propiedad privada o de grupos corporativos o de familias. Tanto es así que existen partidos en los que casi se han heredado del padre al hijo la dirigencia y por consiguiente las candidaturas en las tiendas políticas. ¿Por qué? Porque no se ha formado, no se ha educado a la militancia. La gente te participa en una tienda política y, como suelo decir yo, haciendo alusión al mío, empezar la cosa por casa para que no se vaya a decir que trato de ofender a otros, que no saben si socialismo se escribe con S o con Z, pero están ahí. Entonces, ese tipo de gráfico así, para que entiendas de que a la gente no le interesa la participación política, porque ha sido decepcionante la respuesta de los políticos. Claro, no le interesa al ciudadano la participación política, porque a lo mejor no existe cultura política en los ciudadanos. Porque si existiese una cultura política, las cosas serían muy diferentes. Por eso yo le cuestiono, o sea, yo veo también la votación del licenciado Franco Quesada como que el ciudadano dice, me estás consultando de que necesitamos un alcalde, no me interesa quién esté, cualquiera, pero el asunto es de que sea otro. Exactamente. O por último, no me fastidien con el tema del municipio del Cantón Loja, porque la lectura es muy clara. ¿Dónde es lo que se produce la mayor fuerza electoral para este triunfo? Es en el distrito número 1. Y el distrito número 2 da una información que a lo mejor es determinante en lo que va a ser las políticas del nuevo gobierno municipal. Y allí hay que ponerle mucha atención, señor doctor. Sí, pero mira, ese análisis es un tanto peligroso. Digo peligroso en el sentido de que, porque es la realidad. Pero es real. O sea, esa es la realidad. Es real. Sí, hay que incidirnos. Pero es un análisis, digo porque estás analizando la realidad que pasa en nuestro país peligroso. Porque es un voto que se apunta hacia la persona sin ver de dónde proviene, quién es, qué línea profesa, qué tipo de política va a implementar. Las tiendas políticas, cuando los actores políticos son identificados, cuando tienen ideología, cuando tienen convicción del partido al que se pertenecen, tienes posiciones políticas claras. Vos sabes que cuando una persona de derecha gana, va a predominar el mando del capital sobre el obrero. Tú lo sabes. Entonces, eso de que
A mí lo que pase del partido no me interesa, o del partido que sea este señor, no me preocupa. Me gusta él, el ciudadano, el que está en la papeleta. No me interesa su línea política o su convicción ideológica, o peor aún, por eso digo que es peligroso. Lo que pasa en el municipio no va conmigo, yo como de lo que trabajo, suele decir la gente. Claro. Así te lo dice, así te lo responde el ciudadano. Gran parte de la ciudadanía te dice eso, a mí no me interesa cuartillo lo que ocurre en ese cabildo. Yo, señor, vivo de lo que trabajo. Pero no se da cuenta o no analiza de que el ciudadano político, cuando se tiene convicciones, tiene también una tendencia a orientar su trabajo y su esfera. Te voy a hacer analogías. Claro en que medicina existimos médicos y médicos. Ya. Hay personas que son capaces, como digo yo, de exsanguinarse para dar su sangre a su paciente y no verle morir. Como también hay aquellos que también hacen del ejercicio, con justa razón, una forma de obtener recursos para solventar sus necesidades económicas. Entonces, uno que dicen, bueno, gusta que yo le atienda, el costo de mi consulta es tanto. Pero es mucho mercantilismo ante lo que es Son dos realidades, pero están ahí. el código de ética de los médicos. Correcto. Yo te digo, no es que sea antiético, es un médico que cumple. Alguna vez a mí un maestro me decía, la mejor forma de hacer medicina, Pablo, es hacer un buen diagnóstico, no entregarse en cuerpo y alma. Nace esta experiencia de alguna vez que hubo un paciente que necesitaba un estudio tomográfico, te hablo de hace casi cerca de 20 años atrás, y viendo que la familia no tenía, cogí lo que tenía y le digo, señora, pague, tome la tomografía, hágale a su hijito la tomografía. Entonces el doctor García, que era el jefe en el Eugenio Espejo, me dijo, lindo tu gesto, humanitario, pero eso no soluciona el problema, Pablo. Podrás solucionar el problema de este chico, Pero no pero no vas a solucionar el problema de la crisis de la salud de este país. O sea, La es el sistema. Correcto, a eso voy. Me decía, la mejor forma de hacer, Pablo, ejercicio médico en servicio público, es luchar porque este mejore. No tratar de solventarlo uno, me dice, porque a la larga ayudas a uno, pero no ayudas a nadie. Y para hacerlo bien en el ejercicio público, cuando no quieres ser actor de la política pública sanitaria, como pasa casi todo lado, que son pocos los que quieren levantar la voz de protesta, entonces haz un buen diagnóstico. Evita el gasto al máximo de tu paciente. Haz lo necesario, lo justo, lo que se requiere. Cosa similar ocurre en el cabildo. ¿Cómo diagnosticarlo al cabildo o al gobierno municipal? No solamente el cabildo, porque todos mundos, mi estimado doctor Pablo, todo mundo dicen o creen que el municipio es una institución, y no es una institución, señor doctor. A criterio personal, y posiblemente me equivoque, el municipio es un gobierno que tiene poder ejecutivo, poder legislativo, tiene un territorio, tiene una población, tiene la capacidad coercitiva de cobrar impuestos, crear tasas o extinguir impuestos. A eso iba cuando te decía de que es preocupante, el comentario que tú le hiciste, y preocupante te decía porque esta indiferencia que comentaba de la gente hacia su municipio, esto de que yo vivo de mi trabajo y lo que pase allá no me interesa, no es tan cierto. Justamente por esto que acabaste de mencionar, con eso yo iba a cerrar mi parte anterior. Ellos no es que desconocen, no fueron informados de que si mañana aparece el transporte a un costo más alto, nació en su municipio. Es decir, las acciones o las omisiones que nazcan en el seno de ese cabildo van a incidir directamente sobre la vida de los ciudadanos. Claro los que aportes, sí. las tasas, los impuestos, las contribuciones municipales, etcétera, etcétera. Inclusive el destino de las obras. A la larga, todos vamos a pagar impuestos. De eso vive la municipalidad. Su mejor fuente de ingresos es las recaudaciones tributarias. ¿Hacia dónde va? ¿Qué destino se le va a dar a esos recursos? Eso depende de la convicción político-ideológica al que está sentado en ese cabildo. Claro, pero doctor, usted dijo algo esencial en lo que es este tema de la democracia en el cantón y en la forma del gobierno de concebirlo. Claro, hay triunfadores, hay líneas ideológicas que permitieron, esa base les permitió ser autoridades de elección popular en los actuales momentos, porque así está concebida la democracia en el Ecuador. Cada cual tiene su esquema de trabajo y las líneas ideológicas también tienen, como usted dice, el capital sobre los obreros o los obreros sobre el capital. ¿Qué va a pasar
cuando comencemos a gobernar, ¿voy con las líneas o con los planes de trabajo propios o lo que usted manifestó? Comencemos a consensuar, a crear democracia en el aspecto general, lo que hemos venido sosteniendo en prensa radial, Noticias Planeta al Día y en Expresión Política. La concertación es el mejor camino para crear diplomacia política en el Cantón Loja, señor doctor. Indudablemente, pero para llegar a un punto, un diálogo de concertación, tienes que ir con una posición. ¿Cierto? No puedes ir con un papel en blanco para, en virtud de la concertación, ese rato firmar o escribirlo. Ya tienes que tener un criterio hacia dónde van orientadas mis acciones. No quiero hacer comparaciones con nombres, pero habían acá candidatos que yo sabía que si este fulano gana, yo ya sé hacia dónde van a ir orientados los recursos municipales. Yeah. Yo ya sé que la ciudad se acaba hasta donde tus ojos permiten verla, es decir, hacia el borde oriental u occidental de la ciudad. Las ciudadelas, los barrios, los sectores, hoy llamados marginales, porque fueron marginados realmente de la acción municipal, se ubican justamente tras la ladera de esas dos hermosas lomas que circunscriben la esfera geográfica del cantón. Y esa situación geográfica irrumpió en el proceso 2023 y esa lectura es la que tengo yo. Así va la cosa, a eso voy. Entonces a esa gente que se le marginó, que la vio, sabíamos que uno de los candidatos nuestros son aquellos que ven en la esfera turística, ven en la ornamentación, ven en el cemento el desarrollo. Hay otros que tuvieron otro tipo de concepción que dice, bueno, no dejaré obras fastuosas, obras emblemáticas, entre comillas, de corte arquitectónico, pero pondré agua que va bajo tierra, la obra que no se ve. Un buen sistema de agua potable, un buen sistema de alcantarillado y eliminación de aguas servidas, que son obras que no te permiten de pronto trascender en la historia visual de un pueblo, claro, porque están enterradas, pero que tienen mucho más impacto sobre la calidad de vida y el desarrollo de esa comunidad. Habrán otros que le apunten a la inversión en la producción, también es otra concepción, pero depende también pues, de la cabeza y de la ideología de quien profesa. Pero tiene que haber contrapesos. Si no los hay, se convierte en un gobierno de dictadura. Desgraciadamente suele ocurrir en nuestros medios. Y aquí también hay que tener mucho cuidado también en las corporaciones que quieren ingresar a gobernar sin ser parte de un gobierno electo popularmente. ¿Corporaciones en qué sentido, señor doctor? Me refiero a aquellos ¿Financistas grupos, o políticos? Inversionistas políticos. Yeah. En este país no hay peor opción que el que no quiere ver las cosas. Pero en este país grupos económicos se dan el lujo de crear partidos políticos. Claro. Para creando partidos políticos, poner actores políticos y captar el poder político. Grupos económicos que han vivido de la cosa pública, de la obra pública, que por sí no han podido construir nada, pero captando los recursos del Estado mantienen sus hegemonías. Doctor, pero usted me está dejando una alarma. Estamos hablando de que en este proceso 2023 hay corporaciones políticas que podrían mover los hilos tras bastidores frente a un gobierno. Todo el tiempo ha existido aquello. En el Cantón Loja, doctor, también. En el Cantón Loja todo el tiempo ha existido aquello. Existen estas corporaciones, te voy a citar, por ejemplo, ¿de dónde se ha visto que en el seno de un cabildo, donde se forman cuerpos legales y normas que representan a la ciudadanía, hay la interferencia directa de cámaras, de representaciones de sectores establecidos, de negocios establecidos como voz sonante dentro del seno del cabildo? Soy el representante de, para no topar y no herir susceptibilidades. O sea, no son concejales, sino que concejal de los transportistas, de los comerciantes, entonces, de los empresarios. No podemos porque son corporaciones tomando decisiones que van a afectar a todo un colectivo. Claro, es que si se legisla lo que ellos me digan. Claro, si se legisla en parcialidad frente a la generalidad, se producen los pueden grandes saber herederos. ¿Cuál va a ser la respuesta de ese concejal o de ese alcalde si quieren elevar el costo de un servicio público o permitir o no la comercialización en las vías? Ya. A eso me refiero. Doctor, pero usted me está dejando, mi estimado Pablo, usted me está dejando algo. En el proceso de campaña, porque esta gran alianza de medios de comunicación no estuvo calificado en el Consejo Nacional Electoral, pero en la campaña hubieron campañas millonarias. Claro. Y usted me está diciendo, las grandes corporaciones políticas tras bastidores, con los candidatos que posiblemente los pusieron para captar el poder,
los pusieron para captar el poder. Eso tiene una intencionalidad planificada, una estratagema política hecha para incidir en los gobiernos seccionales, provinciales y nacional inclusive. Ya. Claro, Mi si eso no pregunta es es- ahora de este proceso, Pablito. Eso ha pasado en la historia de este país. Hay verdaderas empresas electorales. Empresas. O sea, ¿qué elegimos nosotros? ¿Autoridades de gobierno seccional? Invierten en política para captar poder político. Doctor, ¿elegimos autoridades de gobierno seccionales o elegimos a un representante de estas corporaciones? Ah, eso, güey. Lo último. Claro, eso es lo peligroso. Por eso la decisión del pueblo tiene que trascender en la búsqueda simple de la imagen del candidato, sino qué representa también ese candidato. Ajá. ¿Quién es ese candidato? ¿Cómo se financia ese partido? Es preocupante, si al CNE debería de llamarle la atención. Yo fui candidato asambleísta, nos movíamos en promedio 5 compañeros, que es lo que se entra en un carro con relativa comodidad, a la provincia. La cuota o el margen que te dan de gasto para la contienda electoral, no, cuando quieres respetar la norma, cuando quieres actuar con la ley en la mano, no te permitía pues, movilizar una caravana de 100, de 200 personas, de 20, de 30, 40 carros, a recorrer la provincia. Pues tienes que tomar un hotel. Y no es que solo vas a dormir la noche, también te alimentas y se alimenta la gente que te acompaña. Y no solo es eso, es la orquesta que llega a acompañar al candidato en el cantón para que la gente se congregue a escucharle. Y súmale el licor que se ofrece a los asistentes. Y multiplícale los costos con la camiseta, la funda de obsequios que se les da. Te pones a ver la vida de ese candidato y resulta que es un modesto ciudadano, un profesional. Ya. Yo te digo, si yo todo, que casi no tengo nada, mis ahorros, todo, mi capital, lo invirtiera, quitándoles todo a mis hijos, en campaña, no sumo recursos suficientes de gasto a lo que ellos han gastado. Pregunta, ¿de dónde sale esa plata? ¿Cómo entiendo que se empapele virtualmente la ciudad? Que se llegue con obsequios. Cuando hay militancia política, tú te mueves con tu militancia a costa de un sacrificio. Nos tocaba dormir en la plaza, pues dormíamos todos en la plaza. No se comía, no se comía. Sus compañeros. Si era compartirlo al palo, compartimos. Porque no es que nos conocimos en la campaña, pues. Hemos venido luchando juntos tantas y tantas veces. Una vez pegaron mis afiches, como digo yo, y otra vez yo he pegado lo de los compañeros de mi partido. Pero acá en estos, que hoy son amarillos, mañana verdes, a la otra contienda azules, que no sabes por último a qué se pertenecen. Esas militancias no existen, pues, no van. Se mueven al calor del puesto o se mueven al calor de qué me ofrece para luego, inclusive en el ciudadano común. Yo le apuesto, pero me garantizo un puestito luego en la municipalidad, en el consejo. Eso se llama ser mercenarios de la política, discúlpeme. Entonces, eso ya no es clientelismo, sino mercenarios que venden esa es la realidad que vive nuestro país. Doctor, pero, a ver, pero hay una situación que usted la está dejando clara y yo estoy leyendo entre líneas. Las camisetas, todo esto, la movilización, los costos económicos. Entonces, cuando elegimos autoridades, ya tenemos resultados de un proceso eleccionario del Cantón Loja y también de la provincia de Loja. Pero centremos el Cantón Loja. Usted me está diciendo que el desarrollo de Loja no se va a producir porque los intereses de estas grandes corporaciones ya tienen a lo mejor visualizado. Y de hecho ya lo dijeron, nos vamos a preocupar de los barrios marginados de Loja. Es que allí a lo mejor está la riqueza de estas corporaciones para supuestamente producir infraestructura de construcción. Y los grandes contratos a lo mejor van a esas maquinarias electorales, señor doctor. Mira, yo no quisiera decir de que se va a frenar el desarrollo de Loja. Que una contienda electoral se ofrezca a aquellos barrios más abandonados, a los que casi no les ha llegado acción municipal, que esta vez sí sean atendidos, yo lo tomaría de una persona con sano juicio y buena voluntad. Doctor, pero usted dijo la palabra clave. Para tener
saber qué es lo que ocurre con una persona, hay que hacer un diagnóstico. ¿Y las corporaciones, usted cree que le interesan el ellos diagnóstico? mueven en base a exceptos económicos. Económicos, financieros. exactamente. A eso vamos. Ahora, no va a estar sola esa autoridad. Así, y eso hay que controlar. Va a ser el cabildo el que tiene que... Ya. Tiene que haber un ejercicio de contrapesos. Eso no implica de que tengas que crear que la mayoría, que la minoría, que la oposición y el oficialismo. Nada de ello. Tiene que haber una orientación clara de ciudadanía. Porque parto nuevamente del hecho, una cosa es el discurso político y otra cosa es el accionar ya como autoridad. Y hay que hacer que se respete el discurso político. Porque si yo te digo como candidato, mira, es importante que se dé mayor prioridad de atención a aquellos barrios que históricamente han sido marginados y en donde vive gran cantidad de población que de hecho es la que le pone a la autoridad. Eso es proselitismo. No Pero sé. ¿cuál es la realidad? Lo que debería de hacerse en realidad es el cumplimiento de ese objetivo, sin descuidar tampoco lo que debería haberse avisado al centro. Eso sería ética política. O sea, no voy a seguir invirtiendo en el área consolidada, que ya goza de casi la mayoría de servicios, y seguir manteniendo esta cuota de marginalidad que crea un nicho electoral que puede ser susceptible de ser manipulado políticamente. También hay que atender sus necesidades. O sea, distribuir Pero forma de gobierno de forma equitativa. Correcto. Atender en orden de las propias prioridades de la ciudad. Agua. Tanto te falta en el centro como te falta en la periferia. Prioridad de todos. Tiene que ser en primer campo inversión. Vialidad. Está tan afectado. Bueno, el centro no por regenerar. Pero salta un poquito a regenerar y comienzas a sentir en tu carro. Vos sales del límite de regenerar y comienza el vaivén. Adiós amortiguadores. Ante la Argelia nomás. Claro. Y te vas a dar cuenta. Pero bueno, por lo menos, asfalto dañado, pero lo tiene. Cruza hacia un poquito más arriba, hacia Santa Cruz. Ya no encuentras ni siquiera asfalto en tierra. Bolonia no tiene asfalto. Entonces, décadas. Hay que ir dando asistencia a aquellos a los que siempre se les negó. Hay que dar cierta prioridad, por lo menos para que tengan asfalto y regular cantidad juntos. Pero ¿cómo hacer, doctor? ¿Cómo hacer, por ejemplo, en democracia, gobierno y gobernabilidad? Porque si hablamos de democracia, claro, el pueblo se pronunció. Ese es el esquema de cómo es el Estado de acuerdo a la Constitución. Elegir alcaldes, elegir los concejales, gobiernos provinciales, pero en el tema de la alcaldía, alcalde y concejales. Pero hay un tercer elemento que dice el COTAD, la participación ciudadana. ¿Cómo organizar esa base de la democracia que es la directa, los barrios? ¿Cómo organizar esa parte? ¿Y cómo meterlos a los barrios dentro de la disciplina de lo que estamos manifestando aquí? Una concertación que consolide la diplomacia política. Estoy de acuerdo desarrollar y darles la infraestructura a los sectores marginales de la urbe lojana, pero sin descuidar el centro para evitar la depreciación económica y social similar como ocurrió con Quito Antiguo. Correcto. Mira, tal vez el más terrible error que se ha cometido en este país es acordarnos de la existencia del pueblo y de su ciudadanía durante el proceso electoral y a la vuelta del conteo de los votos olvidarnos de ese electorado. Es decir, verlo como una verdadera mina de votos, pero no como un espacio de ciudadanos. ¿Cómo podemos hablar de transparencia si el ciudadano jamás es informado de la inversión de su municipio, cuyos impuestos lo nutren? Entonces yo creo que este tipo de gestos, que están contemplados en cuerpos legales, pero que a veces no tienen la aplicación que uno deseara, tienen que llegar a ser aplicables en la realidad. Yo decía, y conversaba con un grupo de compañeros que son entendidos en los campos del derecho, y les decía, yo creo que si bien es cierto esto de la ley de transparencia dispone de que la autoridad máxima tiene que anualmente rendir un informe de lo que ha hecho, de lo que ha administrado y de lo que ha invertido o dejado de invertir, tiene que también ser compaginado con una información periódica, porque esos informes, primero, como es de todo un año, suelen ser tan cansones y tediosos, que aparte de mentirosos, la gente no los escucha. Claro. No los escucha. No los escucha. Yo
tenía cierta, ¿qué sería la palabra? Cierta indignación, es una que podría ajustarse, cuando oía los informes de mis hospitales, como gremialista que soy. Entonces decían, en esta casa de salud hemos atendido en el presente año 80,000 consultas externas. Hemos realizado 5,000 actos quirúrgicos. Yo decía, 80,000 consultas externas, en número fabuloso. ¿Qué significaba eso? Significaban consultas de 15 minutos en las que un profesional de la salud medio, conversa con su paciente, en la que le pregunta, ¿qué? ¿Usted es diabético? Sí, siga tomando lo mismo. Y ya se acabó en los 15 minutos, que pase el siguiente. Pasa el siguiente. Esa no es una atención médica. El médico está limitado de poder poner su conocimiento al servicio de su pueblo, porque el sistema es obsoleto, este sistema no sirve. Pero el informe te presenta una casa de salud con un altísimo nivel de producción. ¿Y quién habla de la calidad? Nadie. O sea, ¿Quién habla de los costos de ese producto que se entrega a la ciudadanía? Nadie. Lo más preocupante, que ni el ciudadano siquiera se presta interés porque el informe es tedioso. ¿Qué podríamos hacer en la municipalidad? Porque pasa lo mismo. Traslade lo que usted me acaba de A eso manifestar. Vámonos allí. Tienes el campo legislativo. Hay una norma legal que le ordena que la autoridad tiene que anualmente presentar un informe. Circunscribe la norma legal a territorio. Es decir, al acto administrativo, que es como obligación del señor alcalde, conviértelo en un acto normativo, un acto de legislación. Transformarlo en ordenanza que le disponga al alcalde, con el objeto de cumplir lo establecido en la ley de transparencia, se le dispone que mensualmente indique a su comunidad, a través de los medios oficiales que dispone la institución, porque que tienes que comprar, no olvides que tiene una radio y tiene una televisión, claro. Mensualmente se informe el avance de presupuesto, obra, quién es el contratista de esa obra, cuál es el costo que se paga por esa obra y cuál es el plazo que tiene ese contratista. ¿Por qué? Usted está hablando de democratizar la información desde el Correcto, gobierno. tiene que ser democratizada. El rato que yo sepa que el bordillo que construye enfrente a mi casa, ejecutado por la empresa constructora PJK, tiene un costo de $200,000, te va a poner el grito en el cielo, yo y mis vecinos. Pero, perdona, voy a utilizar palabras que ojalá no se ocuparan en los medios de prensa, que lo hagan salir porque la realidad, ¿qué carajo? Ya no se está robando, pues. Esa pendejada, $200,000, si eso vale 50. ¿Por qué nosotros no levantamos esas voces? Así mismo digo yo, señor doctor, cuando pago regenerar. Correcto. ¿Por Pones qué el carajos grito tengo al que pagar un cielo. tubo que vale $1 y me lo cobran por $10? Porque nos enteramos cuando ya todo es tarde. Cuando ya nos han soltado la Doctor, guillotina, usted quiere es cuando democratizar, nos piden ya. que esquivemos la cabeza. Y me parece interesante de la democracia ir a la gobernabilidad, porque usted está hablando de gobernabilidad ya en este sentido. ¿Cómo hacer aterrizar lo que usted acaba de manifestar? Territorio. ¿Mediante qué? Ordenanza. Vuélvelo un acto normativo. Me parece Porque si interesante. la norma le dispone al alcalde, la ordenanza, le dispone que transparente cuánto se gasta, a quién se paga, eso es importante, para saber si es que acaso no son 3 nomás los contratistas. Entonces ahí sí podemos comenzar a presumir que esa autoridad, al suscribir los contratos, pudo haber direccionamiento del proceso, porque de pronto hubo inversión en esa campaña. Está pagando Pero las si camisetas. veo que hay un amplio grupo de constructores y de empresas grandes, intermedias y pequeñas que accederán a las obras dependiendo de su capacidad de respuesta, porque no voy a pensar que una empresa de 4 o 5 ingenieros asociados vaya a hacer la pavimentación de una avenida, qué sé yo, de 3 carriles, porque no tienen ni la maquinaria suficiente. Pensaré que sean las empresas más grandes, pero aquellas obras más pequeñas ya los veré participar a ellos, ya tienen capacidad. Pero si son los mismos 4, a costos elevadísimos, en el primer mes ya tienes un voz de grito de alerta, algo está pasando acá. Doctor, ¿por qué no conformar una comisión entre concejales que pueda visualizar todo esto? Por ejemplo, una comisión de claridad informativa de las obras que se vienen ejecutando por parte del gobierno municipal para saber en qué se están invirtiendo los impuestos del pueblo del Cantón Loja. Es imprescindible, es vital para que la comunidad ahí comience a involucrarse un poco en el quehacer de la vía política de su cabildo. Ahora, yo quiero aclarar una situación.
El doctor Pablo Carrión es doctor de medicina humana, Así es. no es doctor en leyes. No. Porque todo el mundo cree que hay que ser abogados para ser concejal o gobernantes para ser buenos Quiere que le administradores. cuente una broma. Pablo, estamos entre amigos y estamos hablando No, con y el así es, pueblo Pablito. a través de los medios de comunicación. Perdón. También tiene hermanos abogados, Leonardo, compañero. sí. Pero no estamos siendo peyorativos, sino que No, es sí, la te lo capacidad de comprendo. cómo Pero mira, se visualiza. Yo te voy a poner una paradoja que la vida te presenta estas paradojas todos los días, te presenta estos juegos de entender estas realidades tan difíciles. El acuerdo ministerial 0091, el Ministerio de Salud Pública, que rige el pago de prestaciones por las atenciones de emergencias en las casas de salud de la red pública y de la red privada complementaria, en el artículo número 6, gratuidad se llama, es muy claro. Ya. Dice, en caso de que un ciudadano que se pertenezca a la red pública de salud, todos, porque hasta los marcianitos entran porque son en tránsito, migrantes en tránsito. Todos aquellos que presenten una emergencia sanitaria de nivel de calificación triaje Manchester 1-2, es decir, su vida en alto riesgo de no ser atendido, podrán acudir a cualquier casa de salud pública o privada. Y la atención no podrá ser condicionada, peor aún cobrada, no se te podrán pedir tarjetas de crédito, vouchers, letras de cambio, ni inclusive como donación voluntaria, dice la norma legal. Tampoco se podrá solicitar al paciente o a sus familiares o allegados la compra de medicamentos, insumos, contratar servicios de otros profesionales, incluidos los componentes de la sangre. Textual, más o menos lo que dice la norma legal. ¿Sabe lo que me ha pasado a mí en el puesto que en el que yo trabajo? Doctor, vengo a preguntar cuándo nos va a pagar el seguro la atención de mi mamá que llegó con infarto a tal lugar. ¿Pagar el seguro? ¿De qué? De lo que le pagamos. Disculpa, usted no es el prestigioso jurisconsulto fulano de tal. Sí, carajo, la ley dice esto. Usted no tenía que haber pagado. Es el abogado. Yo soy médico. Claro. Paradojas de la vida. Es lo que digo, de pronto hay un abogado que sepa manejar muy bien también el infarto agudo de miocardio. ¿Qué te digo con esto? De que siendo médico me ha tocado leer jurisprudencia para orientar a mis pacientes el reclamo a sus derechos. O sea, una cultura de todas las actividades y profesiones que tiene la Aquellas vida que tienen que diaria ver de un con la ciudadano. actividad de uno. Ujú. Si yo estoy ejerciendo medicina, tengo que conocer los cuerpos legales que rigen para la salud, pues. Obviamente. Caso contrario, puedo pecar de omisión terrible. O sea, si yo soy concejal, eso es lo que me está transmitiendo. Tengo que conocer no solamente la Constitución, no solamente el COTAS, sino también las leyes de la República. Correcto. Entonces, doctor, mi estimado Pablito, cuando hablamos de gobernabilidad, hacer una ordenanza para clarificar la libertad de información como la LOTAID en el Cantón Loja para que el alcalde explique los contratistas, el nivel de contrato e incluso el mismo presupuesto, porque el presupuesto del municipio tiene muchas mentiras. No se da a conocer el verdadero, la forma de cómo se está canalizando los recursos de los impuestos. Es que ahí te enteras, y perdóname que te Sí. interrumpa, que la carretera que inicialmente costaba 80 millones y que tenía que hacerse en 6 meses, termina ejecutándose en 2 años y medio por 300 millones. Te cuento algo, mi estimado Te enteras Pablo. ya después de que el gobierno se ha ido, inclusive. Te cuento algo, mi estimado Pablo. Siempre hemos manifestado en expresión política y en los noticieros de prensa radial Noticias Planeta al Día de que es necesario llevarlo al seno del cabildo a un jefe departamental para que explique cuál es su actividad económica y administrativa como ente departamental del gobierno municipal. Y dicen, bueno, nos decían algunos concejales, es imposible, el COTAD lo impide. Y resulta que no es así, porque una jefatura departamental, ¿de qué se nutre? De los impuestos del pueblo del Cantón Loja. Yo recuerdo cuando tú reclamabas una situación netamente personal en lo que fue el aspecto de regenerar, nadie daba explicaciones. ¿Qué pasaría si el cabildo comienza a legislar para llevar, similar a un juicio político, a los jefes departamentales, en caso de que sea aprobado lo que él dice, o en caso de que sea denegado, decirle a un jefe departamental, señor, hasta aquí usted trabaja?
y me Bueno, abandone el local. Uno pensar en extrañarle la norma le impide porque es responsabilidad del alcalde seleccionar a su personal. Pero, Sí, no le quita al concejal dentro de su función fiscalizadora pedir cuentas de los accionarios. Porque entonces, en caso contrario, ¿qué función cumple el concejal? Un monigote sentado ahí que no tiene... Bueno, yo no he dicho, usted lo dijo. No, es que se convierte en eso, claro. un concejal que no fiscaliza, porque según él no le está permitido pedir cuentas y razones. Esta es una mecánica municipal. Paralizados los recolectores de basura. Tu obligación es velar para que se brinde un servicio de orden público y fiscalizar la acción de ese departamento. No es tu tarea disponer la compra de repuestos, eso es competencia administrativa, le compete al alcalde, pero sí pedir cuentas y razones porque están paralizados los carros, pues. Claro. Porque están afectando un servicio ciudadano. O por ejemplo, ¿cuánto cuesta el mantener la mecánica económicamente al gobierno municipal? Es que tú le puedes pedir en ese informe cuentas y razones por qué están y qué es lo que falta. Y después resulta que te enteras de que lo que le faltaban es 4 bujías, que vale un equivalente a lo que se votó en cohetes en la fiesta del 18 de noviembre. Entonces te haces una pregunta de ciudadano común, como soy yo. O sea, que son tan cojudos que prefieren botar cohetes en vez de comprar los 4 repuestos y poner a funcionar los carros de la basura. O y porque, concluye y dices, claro, sí, así han sido. O porque el pueblo del Cantón Loja tiene que dar o mantener económicamente una mecánica que no está dando la rentabilidad necesaria y suficiente al gobierno municipal como para poder mantener ese nivel de infraestructura administrativa. Correcto. O a lo mejor es necesario delegar a la empresa privada el mantenimiento de vehículos. Puede pensarse, si tú ves que no hay la capacidad técnica para dar sostenibilidad a eso, pues lo correcto es búscate o conversa con el sindicato, sindicato creo que se llama, u organización de mecánicos y afines, para que no se convierta en un negocio de tipo privado. O sea, claro, que no tengas... Todos los vehículos del sector público terminan en manos de concesionarios privados. Privados, exactamente. Pero nadie piensa en las corporaciones de carácter social. Yo me recuerdo, no quiero decir que soy el ejemplo de lo correcto, no quiero decir eso. Pero cuando necesitábamos comprar bienes para el Ministerio de Bienestar Social, necesitábamos reparar las camas en una de las unidades de niños infractores, o necesitábamos escritorios y algunos accesorios para los ancianatos, me iba a preguntar justamente a los empresarios que tienen como negocio la venta de muebles. Me iba a las asociaciones de carpinteros, porque ahí está la gente de más humilde capacidad de negociación, pero grandes obreros. O sea, establecer una economía circular. Una economía popular y solidaria, darles preferencia. Ya. Yo te digo, en la pandemia, les dieron de comer a este pueblo, fueron los campesinos de los sectores circundantes. Yo quisiera preguntarle si de pronto el propio señor alcalde hoy en funciones iba a Supermaxi a comprar. Sueldo no te alcanza. Vas al mercado popular. Claro. Porque ahí encuentras un producto, primero que no tiene fungicidas, pesticidas, son sanos en sembrarse, comercializado por esa gente que se la jugó todo, en condiciones hostiles porque tienes un municipio intolerante con ellos. Pero aparte, que no da respuesta. Aparte el mercado es la economía nuestra. Sí necesito potencializar, porque resulta que tengo que dar de comer en los albergues municipales, un supuesto. No voy a irme para la cadena de supermercados a comprar. Mire donde ellos. Empezaré fortaleciendo lo nuestro. Es que esa es la economía circular. Para poder incentivar los procesos económicos. Ahora, doctor, hemos hablado de esto, el tema de la mecánica. El tema del CIMER, señor doctor. Allí se necesita fiscalizarlo a profundidad, artículo por artículo de la ordenanza y administrativamente. ¿Cómo es posible que Diario La Hora denunció que había duplicación, otros dijeron falsificación de tarjetas, y hay unas numeraciones que no cuadran, señor doctor? Un CIMER que vende tarjetas a $1.50 y las mismas no tienen garantía o seguridad jurídica de monetizar ese valor económico. Entonces, cuando le cuestiono esto, ¿no será a lo mejor de visualizar un nuevo gobierno, una forma de gobierno diferente a la que tenemos actualmente estructurada? Porque el CIMER, con cabos sueltos anda en los actuales momentos. Nadie le da ese amarre para decir, bueno, explíqueme, ¿cuánto produce realmente el CIMER?
Mira, no hay información. yo pasaba asustado de saber las cosas que ocurren ahí, como decirse en medicina donde tú aplastas salte el pus. Ya estaba asustado con lo que me estás diciendo, ya me tienes aterrorizado. No, agua de toronjil hay que darle, señor doctor, para que... Eres perverso que un día que estaba empezando tan bonito, me la pongas a la espada de Damocles más justo al lado de mi pelada corona. Pero eras, este Zimmer, que adolece de falencias terribles, es tan gracioso. A mí, cuando tenía mi carro, me robaron estando parqueado con tarjeta puesta. Me robaron, me abrieron el carro. Se me sacaron la llanta de emergencia, se me sacaron una caja que tenía con algunas cosas que ha hecho unas compras y estaba el señor de la seguridad ahí. Cuando me acerqué a comer, esa era mi función. Claro. Entonces dije, madre santa, o sea, aquí me cobran por el espacio público y esto, huevucho, ni siquiera pueden ver lo que le pasa a uno. O sea, es un sistema que yo no lo concibo. O sea, no es mi función, solo multar es mi claro, función. o sea, a eso voy. Yo no tengo competencia para hacer esto. O sea, veo que se está cayendo la torre. No, esa no es mi competencia. Entonces, pues que se caiga. Después nos quejamos toditos. Vemos que se está hundiendo la ciudad. Ah, no, esa no es mi competencia. Es competencia del gobierno central. Pues entonces le ejecutaré y después le pasaré la factura, pero no voy a dejar que se caiga. Avisaré, vea, señor gobierno central. Yo no voy a permitir que ese río que me amenaza a desbordarse cruce el parque central de mi ciudad tumbando y matando gente, solo porque usted tiene en este momento desidia. Yo lo hago, pero usted me paga. Sí, señor. Yo no voy a sacrificar a mi pueblo, pero tampoco voy a regalar la plata a usted como gobierno central. Y cuando hable así el alcalde o la alcaldesa que ocupe el salón de Mercadillo, el señor de Mercadillo, su cabildo en pleno, que es la voz y la representación de su pueblo, tienen que estar juntos. Porque reclamamos y gritamos por lo mismo, por lo que todos merecemos, claro, por lo que se debe hacer. Ahora que para hacer ese embaulado de río que no se lleve el parque y la gente, no seamos cínicos de darle al que me pagó la campaña. Hagámoslo un procedimiento público, transparente, avisando quién, cuánto y en qué tiempo. Eso es lo que yo considero. O sea, señor doctor, tenemos que dinamizar, pero más que dinamizar, liberar información y democratizar algunos aspectos de gobierno municipal que tienen que ser fiscalizados por el ente legislativo, sí señor. Clarificar esa información. ¿Cuál es el problema que un alcalde le diga, saben qué? Vamos a hacer lo que usted dice, el embaulado o recuperar los ríos Malacatos y Zamora, que están abandonados, que son obsoletos, incluso hasta con olores nauseabundos que pueden contaminar. Compañero, en la materia fecal no vive nada, excepto los cocobacilos y los enterobacilos, los pescaditos, no nadan ahí. Claro. Sí, está, ya para qué te lo digo. Pero mira, no solo es la plata, me refiero al presupuesto, que tiene que ser informado, para que el ciudadano sea parte de su municipio. También tiene que ser la legislación, pues. 0033, si la memoria no me es ingrata. Porque yo digo, ahora que estoy estudiando leyes y revisando números y códigos de ordenanza, me pongo, digo, el otro día conversaba con mi hijo y le digo, ya me toca sufrir, ¿por qué, pa? Le digo, porque ahora tengo que estudiar esas cuestiones, pero también tengo que acordarme de la dosis de los medicamentos. Si no, va. Doble tarea, mi cholo. Para eso te metiste, pa, ahora sí sácalo Ahora de macho. sí. Le digo, sí, me toca. ¿A qué voy? Hay una ordenanza, si mal no recuerdo, la 033. La revisamos con un grupo de compañeros del partido y amigos lojanos y amigas lojanas que creen en alguna forma en este pensamiento que en conjunto lo promulgamos y que le hemos puesto a la ciudadanía como plan de trabajo. Esta ordenanza, que fue creada en el tiempo del doctor Castillo, cuando alcalde, tomando parte de lo que dice la ley, ocupa palabras que la vuelven ilegal. La norma legal que regula el uso de los suelos junto a los bordes de quebradas, ríos, riachuelos, lagos e inclusive dice el borde costanero, establece un margen de seguridad de 15 metros y dispone a los municipios su control. ¿Por qué? Porque es obvio, si el municipio es el que te da la autorización para tú construir una casa, te diga a ti como ciudadano cuando presentes un plano al borde de un río, te diga, señor, yo no le autorizo, porque al rato que crezca el río va a tumbar su casa y va a matar a mis ciudadanos. Pensemos bajo esa concepción. Ya. Yo soy la institución que los represento a ellos. Son como mis hijos. Comparación así tan dramática. Yo no le voy a autorizar que lo haga. Eso es el cuerpo legal. Ese es el objetivo de la norma legal, garantizar seguridad. ¿Qué hicieron con ordenanza? Disponer
al municipio el uso de los 15 metros. Esa palabra la vuelve confiscatoria a la ordenanza, por consiguiente, ilegal. ¿Qué se hizo con ese cuerpo legal? Tractores municipales, al borde de los ríos, se metieron por propiedad privada, tumbaron árboles, cañaduzales, frutales, casas, hogares de familias pobres que por necesidad habían construido junto al peligroso margen de inseguridad de 15 metros y arrasaron con todo haciendo los famosos senderos ecológicos. Que los senderos son buenos, que permiten salud, que permiten que el pueblo tenga un espacio, sí, que hay que fomentarlos, sí, pero si tengo que quitarte tu tierra para hacerlos, tengo que pagarte ese costo de la tierra. No te lo puedo quitar porque soy yo el alcalde, a mí me gustan los senderos y esta ordenanza me lo permite. Pues esa pinche ordenanza es ilegal. Ya. Yo soy testigo del abuso que se cometió entre malacatos y se quiso hacer hasta landangues en ese trozo de sendero. Y soy testigo de un abogado que se paró frente al tractor y dijo, usted aquí en mi casa no me la topa. Y si usted se mete aquí, está invadiendo propiedad privada. Y yo sabré cuidar los intereses de mis hijos. Claro, y el municipio está abocado a una reclamación porque... De hecho se lo demandó, de hecho se le ganó, y de hecho lo que hicieron fue hacer un puente, cruzarlo al río y abusar de los vecinos de enfrente, que bajaron la cabeza porque desconocían que esa ordenanza es ilegal. ¿A qué voy con esto? Ya. Que cuando se legisla, también tiene que hacerse un proceso de información a su comunidad. Pregunto a cualquier ciudadano que nos escuche, sé que se conectan por redes. Cuando usted va a construir una casa, ¿sabe cuántos pisos está permitido en el sector en el que usted vive? No. No se sabe. No se ¿Sabe sabe. cuáles son la cantidad, además de la monstruosidad de requisitos y otras cosas, impuestos y tasas y que usted tiene que pagar? No la sé. En otras palabras, vivimos en una ciudad que no sabemos qué leyes nos rigen. En una ciudad que vivimos ignorándolo todo. Entonces, punto prioritario de la administración municipal. Recopilar el cuerpo de ordenanzas, establecer la legalidad de aquellas, la constitucionalidad inclusive de aquellas, codificarlas adecuadamente por capítulos. De tal forma que yo, ciudadano, resulta que quiero hacer una inversión en el campo turístico. ¿Qué normas rigen en la ciudad de Loja respecto al turismo? Aquí está, capítulo 4 de las ordenanzas municipales que tienen que ver con el turismo. Y en todo el cuerpo jurídico existente en el cantón. Correcto. Porque si quiero construir una infraestructura hotelera en la ciudad de Loja, quiero saber cómo opera el CIMER. Correcto. Quiero saber cómo opera la recolección de basura. Quiero saber cómo opera el tema de la dotación de agua potable. Doctor, yo le consulto algo. ¿Cómo es que en los domicilios existen dos medidores? El uno de agua comercial y el otro de agua de hogar. Y hay 15 departamentos. Porque, a ver, usted tiene su consultorio. ¿Usted pierde las condiciones humanas en el momento de ir al consultorio? Porque en el consultorio de pronto toma algún alimento y le provocó un problema estomacal. ¿Qué tiene que hacer? Y tiene que utilizar agua. No porque esté en un consultorio ya perdió la condición humana. Entonces esa forma tan agraviante de haber visto el medidor comercial con el medidor domiciliario tiene que cambiar. Respetar a los ciudadanos. Sí, pero mira, yo te voy a decir, debe de haber un costo diferencial para aquellos que hacen del hogar, o sea, de la construcción, un ente de comercio. Ejemplo, te voy a hacer algo similar a lo que tú has puesto. Resulta que yo vivo en el barrio de Los Rosales y tengo una casa en el centro que tiene dos grandes almacenes en los que se venden en el uno zapatos y en el otro se venden sombrillas. ¿Que pueden ocupar y van a ocupar el baño? Sí, pero el objetivo, el fin de esos dos locales es el comercio. Por consiguiente va a generar una remuneración extra al propietario ciudadano, que es arquitecto y vive en Los Rosales. Habrá un costito diferenciado. Pero también seamos justos. Veamos el catastro. Así como tú me has contado cosas que me han hecho parar los 4 pelos que ya me quedan. Yo también me he enterado durante la campaña, para que te paren también los 4 que te quedan a ti, de que hay propiedades acá, de 4, 5 pisos, en el centro de la ciudad, que pagan sobre el avalúo catastral del terreno, porque no está registrado el edificio. Y yo cuando me contaron esto, y me asustaron, dijeron, vea Pablo, hasta estos espacios de justicia tiene que ir a buscar.
O sea, ¿de quiénes Yo son dije, esos la única edificios? forma como uno se entera es porque alguien que está dentro te lo ha contado, porque el, entre comillas, beneficiado, no te lo va a contar, no te va a decir, oye, loco, estoy pagando sobre un terreno teniendo este edificio, porque sabe que le va a tocar pagar lo que es justo. Porque en el terreno solo pagaría, pues que sería un metrito de agua y todavía domiciliario, y el edificio no. Imagínate lo que es el pago del impuesto predial. Pero ¿por qué no modernizar? Porque allí entra la parte legislativa. Por eso digo, cambiar a lo mejor algunas jefaturas departamentales, otras cohesionarlas e incluso ya ver la parte burocrática de los funcionarios y trabajadores de disminuirle, porque ese recurso económico También le está es un- quitando desarrollo Eso es al cantón competencia. Loja. Pero, por ejemplo, en el tema de agua potable, no hay información clara de cuántos millones de metros cúbicos vende la empresa municipal al pueblo del Cantón Loja, porque allá hay una salvedad, señor doctor, o una garantía. El tema de seguridad se financia con la venta de cada metro Cúbico de agua. cúbico de agua 0.02 centavos de dólar. Si no nos dicen cuántos millones de metros cúbicos, ¿cómo sabemos ¿Cuánto ingresa el valor para el económico programa de de ese rubro? Entonces, esas falsedades informativas económicas del municipio, queremos que un nuevo cabildo comience a direccionar. ¿Perfeccionamos la ordenanza, derogamos, construimos otra nueva o simplemente el asunto es dar seguridad jurídica, señor doctor? Correctísimo. Todo esto para la palabra clave, seguridad jurídica. Un cabildo que establece un cuerpo legislativo, un cuerpo normativo, perdóname, o sea, que tiene sus ordenanzas adecuadamente clasificadas, ¿no es cierto? Bien recopiladas, bien codificadas, permite al ciudadano entender el marco jurídico en el que se desenvuelve. Que es inadmisible. Aquí pagamos, yo manejo, soy responsable de una área social, de mi gremio, y pagamos la tasa que se contribuye al cuerpo de bomberos por los permisos de funcionamiento anual. Es gracioso. Cada año, inspección. Pues hasta vienen a bailar aquí, se lo conocen de memoria local. Se entiende que si me dan un permiso de funcionamiento, ya conoce lo que tengo en ese local. Si yo hago una ampliación, obviamente tengo que hacer anexos, pero si no he hecho modificatorias, basta con que reporte y pague. Ya no cabe darse más trabajo burocrático innecesario. Exactamente. Entonces, lo que es esto es cierto. Puede ser que sea necesario unificar áreas municipales. Eso es competencia del alcalde, eso es administración. Simplemente se puede en el seno del cabildo o en una reunión de trabajo, si para eso vamos. Pero también Si es no, deber pues, irnos a del sacar legislativo, los ojos. porque le podemos decir, señor, podemos abaratar costos administrativos en este Correcto. sentido. Por ejemplo, medio ambiente, sistema higiene, porque hay 2 o 3 dependencias, higiene, sistema de medio ambiente y otras dependencias más. ¿Por qué no unificarlas? Ahora Porque es el tema de de la cuarto basura de también ambiente, es medio ya ambiente. medio ambiente no, cuarto de ambiente debe ser. Cuarto de ambiente. Estamos tan contaminados que de medio ya no tenemos nada. Mira, yo pongo un ejemplo que pasa en la casa, porque los hogares, Es el los mejor- hogares tienen éxito y la familia es feliz. Es el mejor gobierno. No es cierto, porque el papá conversa, te digo, el papá a la larga toma las decisiones. Con la mamá. Pero con la mamá. Sí, sí. Es un gobierno bicéfalo. Pero conversas con tus hijos, pero les das opciones. Por decir algo, vean, mañana podemos tomar un repe, una sopa de fideo o una crema de brócoli. Pero no les pregunto qué quieren comer. Si les pregunto eso, entonces carajo, el uno me va a pedir que zarandaja, el otro quiero estofado. Como Claro. dice mamá, esto no es fonda, carajo. Los papás administramos, el cabildo administra y da a sus ciudadanos opciones de elegir. En este caso también a los cabildantes para que en nombre del pueblo, porque a la larga somos los representantes del pueblo, se tomen decisiones. Eso no implica que papá y mamá conversemos antes en base a lo que tenemos, que podemos ofrecer. Yo creo que un alcalde maduro, un alcalde que genera confianza y un cabildo que le devuelve esa confianza, de hecho tenemos 8 horas diarias para trabajar. 8 horas. Eso es bastante tiempo, créemelo. Destinar parte de ese tiempo a una reunión de planificación, de coordinación, de trabajo, que consulte no solo qué cuerpos legales van a emitir o qué acciones de fiscalización se van a ejecutar para darles las facilidades correspondientes, sino también conversar esto que mencionas tú y uno también aportar. No es obligación por cota de eso. Pero No. el hecho que no esté en norma legal no nos vuelve mudos de conversar.
Entonces, lo que tú me dices, si un rato lo tienes sentado acá y sugieres, lo haces como un ciudadano. Lo mismo puede estar sentado en una otra mesa y hacérselo como el ciudadano Pablo. Claro. Mire, Franco, en esta oficina hay que poner un semáforo para que no choquen los empleados. Hay tantos que los trámites se pierden. Pero, ¿qué tal se optimiza, desconcentra? De pronto no era su posición, no era su idea, pero considérelo. Y me permito sugerir esta propuesta, pero usted es el que toma la decisión, usted es la autoridad. Y claro, yo soy respetuoso de esa autoridad. Claro, yo les decía, por ejemplo, a los agentes de tránsito y a los mismos que controlan el CIMER, que ellos deben de adorar los carros, le digo. Ustedes deben de, incluso hasta felicitarlos y darles una manito de gato allí. Correcto. Para limpiarlos. Dice, ¿pero qué le pasa? Eso es. Correcto. Le digo, no, le digo, tú no estás visualizando correctamente. Gracias al carro estás tú presente aquí. Sí. Si no existieran carros, no necesitáramos de ti. Pero mira. Entonces, cuando tú dices, hay semáforos en el municipio, por Dios, tanta gente hay. Cuando se quitan los semáforos es porque ya está, a lo mejor con la planta de trabajadores y empleados necesaria y vital para funcionar como gobierno. Entonces, sería bueno de comenzar a hablar cómo está nuestro gobierno. De plantear a veces, ¿no? Replantear las bases del gobierno para que funcione de manera sobria. Estamos, Pablo, tan equivocados en conceptos. Me encontré una anécdota que me pasó, que la viví hace un mes al estar acá. Ya estaba yo de candidato. Y alguna vez, esto fue antes, le pregunté a uno del CIMERT por qué permitía que se cometan infracciones de tránsito. Hacía vista y paciencia. Su respuesta fue: eso no es competencia mía. Creo que había aprendido de los concejales. Eso no es competencia mía, eso es para los agentes de tránsito. Yo soy CIMER. Fue lo primero que me desayuné y dije, qué pendejada. Aquí, como dicen, hay un médico para la uña, un médico para el dedo, un médico para el pie, un médico para la pierna, y a la larga el paciente termina amputado. Qué huevada. Pero bueno, bajaba a despedir a mi hija en el terminal terrestre a las 11 de la noche de un día domingo, de regresar a Guayaquil, donde reside mi hija. Cogí un taxi y bajaban por la calle Sucre, y en un parqueamiento, para no ser hiriente porque a veces la gente, cuando uno dice estas cosas, considera que como que tuviera mala predisposición. En un parqueamiento de la calle Sucre, a esa hora de la noche, cerca de las 11, delante de nosotros venía una Ford 350, carros grandes. Cruza el carro en plena calle para abrir ese ratito el parqueamiento, a abrirlo él, y corta el tránsito. A 5 pasos atrás había una isla de estacionamiento vacía a esa hora, como es lógico, era domingo y eran cerca a las 11 de la noche. Le digo al taxista, pítele, hágale juego de luces. ¿Qué falta, carajo, de esto? ¿Cómo va a ser posible? ¿Dónde diablo vivimos? Caliente porque mi hija se iba y no la iba a poder despedir. Claro. El taxista me contesta, el problema suyo es que es impaciente. A ver, si aquí me la vas aclarando. Yo ya estoy cansado de oír lo que no es. De que me digan que es día siendo la noche. Aquí resulta que ahora el problema soy yo. O sea, yo soy el problema, porque según vos soy impaciente. No, el problema es él, que irrespeta al resto de ciudadanos al cruzar su carro. Debió haberse parqueado en la isla, abrir su parqueamiento, esperar que no haya tránsito en circulación y guardar su carro. Eso es respeto. Eso es respeto. Entonces, acá confundimos que ahora resulta que al que reclama es el culpable. Qué absurdo estamos viviendo. La gente se acostumbra a esta cadena de errores hasta que le toca vivirlo. Claro. Entonces tú no respetas derechos, el otro tampoco lo respeta, cada quien en su campo, y vivimos en un mundo en el que todos hacen lo que les da la gana. Yo, por ejemplo, lucho con mis vecinos, les digo, por favor, su mascota está ensuciando la puerta de entrada. Usted no tiene idea de la pestilencia de los orines de su mascotita. Respéteme para que yo la respete también, porque no le gustaría que en su puerta haga las necesidades, a lo mejor un tigre que podría ser una mascota de uno. Entonces, señor doctor, yo le quiero consultar, porque estamos con pocos minutos ya. Tenemos que cambiar el modelo de gobierno que tenemos actualmente, hacerlo más pequeño, más proactivo con la ciudadanía, a lo mejor crear esos departamentos que sean el ente de la diplomacia entre los barrios, porque y eso estamos proponiendo a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día,
y expresión política. Una concertación diplomática para establecer los compromisos y a lo mejor una política de Estado cantonal. ¿Qué tenemos que hacer? A mí me asusta el tema de economía. No hay una ordenanza sobre el tema económico, la base económica del Cantón Loja. Vienen economías globales y nos van extrayendo la riqueza, no hay economía circular. Entonces, cuando los veo a los señores que siembran hortalizas en las parroquias, venir al mercado para vender durante toda la jornada del día, a lo mejor la mitad del canasto, digo, ¿por qué no podemos venderlos dentro del mercado? Pero que vengan esas personas y les digan al administrador que no caliente el puesto, sino que compre toda esa producción y él la negocie dentro del mercado en las personas que están trabajando. La municipalidad lo podría hacer, amigo mío. Entonces, váyase usted al mercado, váyase usted a una feria libre, porque yo lo que digo, nos hemos vuelto ciegos, nos hemos vuelto indiferentes, no sé qué palabra, nos hemos vuelto, que solo existo yo en el planeta Tierra, mi núcleo familiar y el resto que se lo tague un tigre, no. Veo a cantidad de gente con una libretita en mano, cobrándoles diariamente, cobrándoles semanalmente un préstamo con unos intereses de usura que matan. A esa gente la más pobre. ¿Y qué hace allí, por ejemplo, señor ¿Qué doctor? hacen los inspectores? El inspector, ¿Qué hace el usted qué hace director aquí? del mercado? ¿Por qué no le sugiere a la autoridad al comisario de mercados, de higiene y tantos nombres y cosas raras que tienen ahí? Por Dios, pongan una caja chica, si esa plata nunca la van a perder. Porque la gente que está pagando, si con esos intereses de usura honra su deuda, no se diga con un interés racional, 1, 2%. Oiga, pero usted, Ahí hágase solidaridad, doctor, ahí incentives el trabajo. Pues. Cuando usted ve una persona extraña en su casa, ¿qué es lo que hace? ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué? Llama a la policía, vea, tengo aquí un sospechoso. Pero eso cuando quieres hacer las cosas. ¿Pero qué pasa quieres allí en la administración? Lo que usted dice, una caja chica del mismo centro comercial. $5,000 solucionó el problema. Lo que quemas en cohetes y asusta a los perros, para los animalistas, ayúdenme apoyando esta idea. Cuiden las orejitas de sus mascotas. No más cohetes el 17 de noviembre. Ya tenemos caja chica para todos los mercados de Loja. Compañeros amantes de los animales. Doctor, plantear un nuevo modelo de gobierno. Sí, es necesario. Fundamentado en la confianza. ¿Cómo lo plantearía? Fundamentado en la confianza, fundamentado en el respeto, fundamentado en la transparencia. Doctor, ¿y por qué no crear la disciplina de lo que le estamos proponiendo? Una concertación. ¿Por qué no convocarla? ¿Por qué no convocar a la parte económica, a la parte social y a la parte política para saber y determinar cuál es el rol y el compromiso, por ejemplo, de los partidos y movimientos políticos que terciaron en esta contienda electoral? Hablaron sobre la ciudad, hablaron de gobierno. Como ya perdieron, ¿qué? ¿Se olvidaron del tema? Es también deber y responsabilidad de ellos decir qué es lo que ocurre, porque yo constantemente he estado luchando con el COTAD. ¿Cómo es que nos ponen ese COTAD que es indolente, es abusivo? Va directamente a las propiedades privadas. Ya le digo, en Regenerar nos pusieron un tubo que vale $1 y en Regenerar le pusieron el COTAD y nos cobran $10 el tubo. Un metro de asfalto que vale $9 lo están cobrando por $100. Señor doctor, están poniendo en peligro los patrimonios personales o familiares de los ciudadanos. ¿Todo por qué? Porque dice la ley la hicieron los ideólogos, no la ciudadanía. Correcto, pero mira que el COTAD te da la herramienta para evitar eso. El COTAD le permite al concejal fiscalizar eso. Lo que pasa es que no hablaron. Lo que pasa es que se quedaron mudos. Pero yo estoy hablando con usted en este momento. Usted es concejal electo, doctor. Luchemos por esto. También como ciudadano ocupando esa silla vacía para hacer los dos ya entonces. O cualquier otro ciudadano si tú no puedes ir ese día. No, yo sí puedo ir. Entonces, compañero, ahí hablamos juntos, ciudadanía y concejales. Pero lo que dices tú es cierto, es imperativo. De hecho, el Partido Socialista viene convocando un nuevo diálogo social. El país se desmorona. Loja no es la excepción. Es necesario que los actores políticos, los actores económicos, los actores de la producción básica, económica o popular, solidaria, que se dicen ahora, participemos todos con ese grandota, no ese del socialismo, con ese de ciudadanos, con ese de nosotros, en la construcción de esta nueva realidad social. Porque si no se da eso, los políticos ya empezaron, ya perdieron, ya comienzan a trabajar la campaña del próximo periodo. Los que cogieron una curul como concejales o como alcalde o como prefecto ya comienzan a preparar la reelección. Claro. Y se olvidaron de lo que ofrecieron hacer y actuar.
Doctor, por Yo cierto, ofrecí que iría a levantar mi voz por el reclamo de nuestros derechos, vía fiscalización, vía legislación. La tengo clara, pero mi voz no puede ser la de Juan en el desierto. Sí ¿no le va a temblar a necesito que usted, la doctor? ciudadanía también se empodere de este Ya, proceso. doctor, ¿no le va a temblar? ¿Qué, compañero? ¿Ha visto usted a un árbol viejo temblarse? No, primero se quiebra, ya no se tiembla, y ni el huracán lo dobla. De eso se lo puedo asegurar. Esperemos que no se tiemble porque... Ni cuando No. tengo escalofrío lo hago. No, 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 yo le digo por qué. Porque como ciudadanos, bueno, yo estoy motivado en el asunto de defender a este cantón, de defender mi gobierno, de defender la parte legislativa. ¿Por qué? Porque yo en la distancia estoy viendo que si no legislamos correctamente la parte económica, va a haber depresión económica, hay amenazas de otros capitales externos, hay amenazas incluso hasta de recursos económicos soterrados. Tenemos que ponerle seguridad jurídica a todo ello, garantizar la inversión del habitante lojano. ¿Cómo es posible que un municipio le diga, ¿quieres abrir un negocio? Me vas pagando todos los impuestos desde el primer día. ¿Por qué no darle una ventaja de 1, 2 o 3 años, señor doctor? Porque es un municipio que no tiene alma, pues. Y hay que devolverle el alma a ese municipio. Así de sencillo. Hay que volverle la decencia, señor doctor. La honradez, la confianza. Topo la honradez. ¿Cómo ponerle honradez cuando hay síntomas de corrupción muy fuertes en el municipio del Cantón Loja, señor doctor? Cuando tú fiscalizas antes de que el ladrón salga corriendo. Que es lo que confundieron aquí en fiscalización. O sea, ¿cómo es eso? No decir lo que se va a hacer antes de que escape. No es eso. Todo proceso de compra de bienes o servicios públicos Ya. tiene como norma 3 etapas. La precontractual, la contractual y la post-evento. Aquí se fiscalizó el post-evento. Entonces te vienen a cantar que robaron en la compra de tal, robaron cuando le han pagado a este consultor, robaron acá, cuando el tipo ya está en Europa o ya los otros preparando los alegatos para desvirtuar ante la Contraloría Ya. el robo. ¿Quién se metió a revisar el plan de compras? ¿Quién se metió a revisar el plan de gasto, el previo, los costos referenciales? ¿Cómo es que una obra que la planifican en 100, después termina construyéndose con el otra dimensión en 80? O sea, hubo sobreprecio, pues. Así es simple. Anda a ver esa cosa del churo, que me dice que es que la han tapado, como aquí, todas las cagadas como gato la tapan con tierra. Una, construyen en terrenos privados de los hermanos cristianos, Ya. para esa vía. 2, pagan sin recibir la obra. $340,000 eso. Y 3, se cae la obra. Perfecto. Se cae la obra. Entonces aquí no hay ni garantía sobre lo que el municipio pagó al contratista. Por Dios, o sea, ¿en qué país y en qué ciudad vivimos? Ahora- Mira, que hay que hacer un proceso de concertación, sí, hay que hacerlo. Que la ciudadanía tiene que recuperar ese espacio, sí. Y una cosa, si Alfredo Borrero, como presidente del gremio, le dije, ubíquese señor, ubíquese. Usted es el segundo mandatario. Nosotros somos la sociedad civil, el pueblo, los que mandamos. Ubíquese. Después de 2 años usted es médico ciudadano. Yo también seré médico ciudadano, cara a cara. Ahora ese mismo pueblo tiene el mismo derecho de decírmelo a mí. Ubícate, Carrión. Tú eres concejal. Aquí el mandante soy yo. Ahora, señor doctor, yo le voy a decir lo que usted acabó de manifestar. Usted es médico de profesión. Eso sigue siendo presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Loja. La pandemia nos dejó grandes lecciones y grandes debilidades en infraestructura. Unos dicen, es necesidad del gobierno nacional. No digo, ¿por qué simplemente al gobierno nacional? Exijamos descentralización y desconcentración. Yo pago impuestos para que sean lo más poderosos en administrar y construir. Y los dineros del Cantón Loja se van en cosas superfluas. ¿Qué pasaría? Y le propongo, y de hecho algunos ciudadanos están en eso. ¿Qué pasaría si como concejal comienza a trabajar en la construcción y cimentar correctamente, como gobierno municipal, la infraestructura sanitaria para el pueblo del Cantón Loja? Eso significa que los terrenos de la Quinta Leonor, expropiarlos de una vez por todas y comenzar a construir un hospital nivel 3. Algunos dirán que eso no es tema del municipio. No, sí podemos hacerlo porque es gobierno. Al gobierno nacional decirle, señor, préstame los recursos para construir esto. El pueblo del Cantón Loja le va a decir, claro que podemos hacer, porque necesitamos salud.
Y más hospitales significa combatir correctamente la pandemia que tuvimos hace poco y que de hecho sigue la pandemia, señor doctor. Tema complejo, tema muy delicado, que en alguna forma responde sí a una necesidad sentida porque estamos hablando de una comunidad que está enferma y que no tiene ya asidero en un hospital que tiene 30 años, que fue construido para una población afiliada casi un quinto de lo que actualmente es. No te olvides que se incrementaron la extensión de cobertura a las amas de casa, claro, a los hijos menores de 18 años de los afiliados de Seguro General, aumentó mucho la población campesina, no se ha modificado la norma de que pueden en un solo aporte estar todos, dice bajo el mismo techo, puede estar la mujer, la moza y todos, y con el mismo seguro hacen uso todos, es la verdad. En ese compuesto, los que hacemos salud, no solo los médicos, los que hacemos salud, enfermeras, obstetras, odontólogos, laboratoristas, etcétera, mantenemos nuestra posición de lucha de la descentralización completa, fortaleciendo los niveles primarios. Si hacemos, créamelo, Pablito, un edificio de 8 pisos hermoso ahí, de atención nivel 3, al otro día está lleno, al otro día. Y el problema no se soluciona, porque el señor que vive en Catamayo, que vive en Catacocha, donde no pueden operar un apéndice teniendo un bellísimo hospital, un lindo quirófano, pero sin médico, cirujano, sin anestesiólogo, sin capacidad de respuesta. Si no potencializamos eso de lo primario, vas a tener un hospital en el que llegan diabéticos para conectarse a una máquina de diálisis en nivel 3, o llegan diabéticos a amputarse los pies porque tomaban el antidiabético con Coca-Cola. Porque su médico más cercano es muy difícil acceder en un turno, le dan para 3 meses. Pero en su barrio, en donde él vive, no tiene nadie quien le asesore, le guíe, le eduque. Que el municipio está íntimamente vinculado con el problema sanitario, sí, y lo dije siempre. Porque no puedes tú pedir a una comunidad que se lave las manos si no hay agua. No puedes pedir a una comunidad seguridad alimentaria si los mercados son fuente de contagio y de contaminación porque no da las condiciones de higiene y de seguridad para el expendio de alimentos. No puedes pedir a un pueblo que sea sano si los niveles de tensión emocional en los que vivimos, me refiero a la salud mental, están alterados porque no sé si me van a apuñalar en la esquina, si me van a robar a la otra esquina o si por caminar las 2 cuadras ya me robaron la casa. No puedes tener salud si tienes 2 ríos que cruzan tu ciudad llenos de materia fecal. No puedes hablar de seguridad sanitaria y de salud si tienes un relleno sanitario sobre tu cabeza que te bota lixiviados a tu patio de tu casa. Qué bien, señor doctor. Y le voy a poner una siguiente perspectiva. La concertación queremos hablar de economía, de cómo es el dinero, de cómo es la infraestructura para esa economía. Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente es carreteras, no solamente es mercados modernizados. Correcto. A lo mejor el mercado mayorista y Gran Colombia, tumbar y construir un buen mercado moderno. Usted acaba de decir también el punto neurálgico de la economía, la salud del pueblo. Si no hay salud en el pueblo, no puede haber economía, todo va ligado. Y si no hay economía y no hay seguridad, también seguridad, salud y economía. Entonces, doctor, ¿qué pasaría si el municipio descentraliza, crea una infraestructura, a lo mejor departamental, y toda la infraestructura sanitaria con centros de atención? Usted es experto en ese sentido. Por ejemplo, Gualel, potenciar los centros de salud. ¿Por qué? Porque si queremos vender hortalizas tenemos que tener una población sumamente sana, que no tenga incluso hasta ni parásitos la persona, para que pueda manipular correctamente las hortalizas, señor doctor. Pero mira, esa es la economía. Todo lo que te he mencionado como puntos pero ¿por neurálgicos qué no concertar, doctor? ¿Por qué no concertar este nuevo modelo? Es que no entendemos ese nuevo modelo de gobierno, donde los empresarios a lo mejor digan, sí, en verdad, nosotros nos hacemos cargo de los centros de atención médica en las parroquias, porque necesitamos que esa hortaliza tenga la garantía de que ese recurso humano tiene niveles de control sanitario. Y mira, Pablo, que paradójicamente tienen infraestructura administrativa para hacerlo. Todos estos problemas que tú y que yo hemos mencionado, no como político, como concejal, ni tú como ciudadano, periodista, es como gente común, gente del pueblo. Jefatura de mercados, jefatura de medio ambiente, jefatura de coordinación barrial, coordinadora de parroquias. Todas estas cosas son departamentos municipales. Y las cosas no funcionan. No funcionan, Pablito. Hay que unir. No funciona ciudadanía. Si yo estoy equivocado, dígame, Pablo, usted está equivocado.
sí funciona el departamento de higiene, vaya y vea la belleza, cómo se expenden los productos. Doctor, no, pero ¿por qué no está unimos, pasando. ¿por qué no unificamos los departamentos que usted acabó de manifestar? Y le propongo otro, crear el Departamento de Relaciones Internacionales del municipio del Cantón Loja, para ir a buscar a nivel internacional no solamente negociar la mercadería nuestra y la producción, sino también recursos, a lo mejor tecnologías médicas para equipar nuestros centros de salud de las parroquias, a través de una jefatura de relaciones internacionales. Allí sí me gustaría, señor doctor, estar en esa jefatura de relaciones internacionales, porque eso es pura política del cantón. Existen gobiernos y existen poderosas organizaciones, ONGs internacionales, que facilita recursos para obras puntuales pidiendo respuestas. O sea, te ven que tú cumples lo que propusiste en un proyecto y te inyectan recursos y te vuelven a apoyar. Pero si aquí, compañero, no podemos hablar ni con el que está en el edificio de al lado, que es la prefectura, o con el que está en el edificio del frente del parque, que es el delegado del presidente. Si entre nosotros no podemos hablar, voy a hacer que pensar que se van a preocupar en ir a hablar en Holanda, en Alemania, en Israel, compañero. No avanzan a mantener la casa y ya quieren tener moza y segundo hogar. No, eso ya no sé. Pablito. Me dijiste que es un diálogo de amigos, informales, sí, de ciudadanos. Pero sí podemos establecer una diplomacia política cantonal y provincial. Es necesario lo que tú dices. Es necesario establecer. Pero empecemos el cariño en casa. Nuevamente, tú lo decías, es una necesidad imperiosa. La necesidad de un nuevo diálogo de concertación, un nuevo diálogo social, es básico. Tenemos que sentarnos todos. Doctor. Y tenemos que no entrar a sentarnos con la idea de que yo tengo la razón y que esta es mi verdad y es imbatible. Desde ahí ya no hay diálogo. Doctor, usted está viendo, el barrio 18 de noviembre ha hecho este tipo de trabajos, un montón de trabajos. Y lo vamos a invitar, y de hecho lo vamos a ver si lo ponen de el representante legislativo del barrio ante el cabildo, alguna situación, porque ellos tienen una ordenanza de las directivas barriales que me parece interesante. Si los ciudadanos quieren arreglar el río, Malacatos y Zamora, ¿por qué negarles? Cuando lo que ellos compénsales dicen, más bien, pues. No, lo que ellos dicen, a la larga nosotros pagamos las obras. Lo que necesitamos es que ya nos rehabiliten esta infraestructura del río, las márgenes de los ríos, porque el dinero lo tenemos nosotros, simplemente lo que tiene que decir el municipio, van a pagar las cartistas en este momento y pedirle un crédito al banco de Loja que nos preste a menos costo económico para hacer la obra. Eso es lo que dicen los ciudadanos, señor doctor, y tiene lógica. Entonces, cuando los moradores vayamos allí, señor doctor, ábranos la puerta para conversar con usted como concejal. De hecho, somos los representantes, somos sus mandatarios. Si aquí el que tiene la palabra sonante son ustedes. No, creo de ti, Pablo, esa situación. Porque la experiencia con otros concejales, no, han cerrado las puertas. Esperemos que estén abiertas las puertas, Pablo. Tengo que decir aquí así públicamente a mi mamá y a mi papá, gracias. Gracias por haberme hecho como me hicieron, con 1.000.000 de defectos y con unas pocas virtudes, pero bien puestas esas virtudes. Los defectos son míos, las virtudes me las regalaron. Entre ellas, todas las mañanas, como decía mamá, confesarse ante el espejo. Saber quién se es en esta vida, qué se persigue, cuál es la meta que nos mueve. Papá murió como un hombre que yo, como lo digo y lo he dicho, quien lo conocieron darán fe de aquello, decente, honrado, bueno, chiro. Podría ser pobre en un financiero, pero millonario en su forma de ser. Mamá, no se diga, no es mi meta el dinero, peor la vanidad. Yo la vanidad la maté el día que me puse el mandil blanco, cuando vi morir al poderoso en la camilla de mi hospital, y me di cuenta que cuando uno se quita las ropas, somos lo mismo, blancos y negros, somos lo mismo. Indígena o mestizo, somos lo mismo. Hombre o mujer, somos lo mismo. Me refiero al hecho de ser humano. Por eso siempre, cuando a veces tenemos puntos de discrepancia con otros amigos por asuntos de fe, por asuntos de política o por asuntos sociales, le digo, ¿cómo quisiera que compartan conmigo un día de hospital para que vean que a la larga nada nos llevamos? Y entre menos tenemos, es más ligero levantar el vuelo.
y más agradable hacerlo, porque todos un día vamos a levantar ese vuelo. Pensar de que la finca, el carro, la cuenta bancaria, la póliza, etcétera, me hacen feliz. Espero que tengan salud eterna para que sean felices. Cuando esta se pierde, compañero, no hay nada. Claro. Créamelo, no hay nada. Esas ataduras a la tierra son terribles y no pueden despegar el vuelo con paz. Yo lo he visto. Claro, cuando con Lindo nos acercamos, por ejemplo, al Colegio de Médicos, a la secretaria le decíamos el doctor Pablo Carrión. Cuando nos encontrábamos, ¿qué fue, Pablito? Esa es la forma de cómo nos hemos conocido. Así somos. Y yo creo que esa es la mejor cualidad que debemos de seguir sosteniendo. El ideal mío es de luchar por Loja no para mí, sino para mis hijas, que tengan la posibilidad de quedarse a vivir y a envejecer en este territorio de Loja. No esperanzadas, a lo mejor como me dijo una de ellas, no será bueno de pensar ya en fuera por las circunstancias políticas. Le digo, no, tienen que aprender a luchar. Aquí es la pelea. Y les enseño yo a luchar a ellas, sin amparadas del 50% ni nada de esas muletillas. Entonces, mi estimado Pablo, luchemos por Loja. Tú eres concejal, el pueblo votó por ti. Haz tu mejor trabajo de lo que podemos ir razonando. Si yo te critico duramente, ven aquí y comencemos a debatir los problemas de Loja. Porque la intención de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día y Expresión Política es por Loja, no es por cuestión personal. Como tú dijiste, esas vanidades pasaron en nuestra vida, ahora estamos en otro nivel. Claro, estás sin cabello. Estimado Pablo. Y te cierro con esto. Un gusto. Una de las cosas más bonitas en la vida es cuando caminas y sientes gratitud y sientes cariño. Esta campaña a mí me ha dejado, anteayer, pasaba por una tiendita que queda en la calle Catacocha. Ahí le conversé una noche que hablaba con esa señora y su esposo, explicándole lo que quería, esto de luchar por nuestros derechos. Ahora que pasé, un abrazo y un llanto que me quebró. Le contaba a mi madre, decía, esos son la razón de tu existencia. Esos ciudadanos son el motivo de tu lucha. Esa debe ser tu lucha. Sin equivocación alguna, tú vas a marcar una diferencia. Te he conocido tu trayecto, no solamente tu trayecto tuyo, sino de tu familia. Muchas gracias. Y tu familia ha sido importante para la provincia de Loja. Con eso nomás, sin halagos, sin nada de eso. Pero estaremos vigilando tu accionar como concejal, Pablo. De hecho, su reclamo, su propuesta, créame la que serán mi fortaleza. Éxitos, distinguido amigo. Amén. También para ti y para toditos. Y gracias a todo el pueblo de Loja que nos escuchó. Y ya queda hecha la invitación. Esto lo construimos con una S inmensa, con una S de nosotros. Ajá, perfectamente. A ustedes, amigos, muchas gracias y esa gentileza por habernos permitido ingresar a sus hogares. Hasta aquí, Expresión Política. Un buen día. Muchas gracias. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.